Buenas noches, bienvenidos a ACME, alguien que me explique. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Argentina. Ella es una divulgadora científica. Su nombre es Leonela Abigail Barreto. Es docente de la Escuela Municipal de Ciencia y Tecnología Juvenil en nivel inicial y primario de la ciudad de San Cristóbal. Tiene a su cargo el dictado de los talleres de astronomía y experimentos y además es docente a cargo de las actividades en el Observatorio Astronómico OASC del Complejo Científico y Tecnológico Educativo de la ciudad, desarrollando tareas de investigación en astronomía junto a alumnos y alumnas de nivel inicial y primario. Leonela es pionera en la enseñanza de la astronomía a niños y niñas de nivel inicial. Reside en la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe, Argentina. Bienvenida, Leonela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias Vamos por a la tener un invitación. pequeño delay de sonido, entonces nos vamos a escuchar un poquito retrasadas en el sonido, pero entonces ahí nos estamos escuchando bien. ¿Listo? Entonces, bienvenida Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Agradecemos, no solamente yo, también mi equipo, en esta participación, digamos, en esta actividad, digamos, que plantean ustedes. Pues estamos muy felices de tenerte, Leonela. Ahorita pues estamos dando cumplimiento a la Semana Mundial del Espacio. Y pues la temática son las mujeres en la ciencia, en el espacio. Y bueno, creo que nosotros las mujeres estamos dando grandes pasos también en este tema de la divulgación. No solamente las mujeres que han tenido la oportunidad de ir al espacio y de hacer historia, sino que también todas las mujeres que están trabajando en la divulgación de toda la tecnología y de todo lo que se está llevando a cabo en materia espacial. Leonela, el día de hoy nos trae una charla bastante importante. Se llama Explorando el espacio. ¿Nos recuerdas? A ver, viajamos por el sistema solar. Entonces, hoy vamos a tener una interacción con el espacio. Leonela nos va a acercar a las estrellas. Y, y nada, Leo, siéntete cómoda de hacer tu presentación. Hoy estamos con Cristian Ciacia, está detrás de cámaras, nos está ayudando para que se lleve a cabo esta presentación. Y pues en la medida en que tú hagas tu presentación, yo voy a estar detrás con Cristian y por favor nos indicas si necesitas algo para asistirte. Bueno, damos la bienvenida también a las personas que se vayan conectando. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el Facebook. Estamos también transmitiendo por YouTube en nuestro canal de ACME oficial. Entonces, pues bienvenidos y adelante, Leonela. Bueno, sí, bien como decía Patri, mi charla de hoy se trata sobre un viaje por el sistema solar, principalmente un tema para los más pequeños y pequeñas, con los que también trabajo todos los días. Así que, bueno, mi lenguaje va a ser también determinado para ellos y, bueno, voy a necesitar ahora compartir la presentación. Bien, voy a estar entonces detrás. Me voy a desaparecer. Ustedes me dicen si se ven bien.
Ustedes me avisan cuando... Bueno, primero en principal, estoy representando a nuestro observatorio astronómico de acá de la ciudad, como bien lo explicó Patri al principio. Esta es nuestra ubicación dentro de la provincia. Vivimos en San Cristóbal. Y bueno, ahora vamos a comenzar el recorrido por el sistema solar. Bien, y en este caso vamos a hacer un pantallazo sobre, digamos, todos aquellos cuerpos que conforman nuestro sistema solar, comenzando con el Sol, que es nuestra estrella, ¿sí? La que nos brinda ese calor, la luz y toda esa energía para que, digamos, podamos subsistir en este sistema, ¿no? Bueno, nuestro sistema solar está compuesto por varios cuerpos celestes, entre ellos los planetas, asteroides y también tenemos planetas enanos, ¿sí? En cuanto a los planetas, tenemos 8 planetas principales que conforman nuestro sistema, que es Mercurio, Venus, después nuestra Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y después tenemos todo lo que es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y los planetas enanos Plutón, Makemake y Eris, ¿sí? Son algunos de los planetas enanos que tenemos dentro de la clasificación de planetas enanos. Comenzando con nuestro Sol, que es nuestra estrella, como dijimos, es una estrella mediana, tiene una temperatura superficial de entre 5.000 y 6.000 grados, ¿sí? Está compuesto principalmente por 2 gases, entre ellos tenemos el hidrógeno y el helio, ¿sí? Después tenemos otros gases en menor porcentaje. Comparado con otras estrellas, es muy pequeña, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a nuestra galaxia y al universo, ¿no? Bueno, también tenemos que decir que las estrellas tienen una vida, ¿sí? Nacen, se desarrollan y mueren. Bueno, acá lo que estamos viendo es el ciclo de la vida, por ejemplo, del Sol. Es una estrella joven que está en su momento, en su mitad de tiempo, ¿sí? Bueno, es un gráfico de cómo nació nuestro Sol y cómo va, digamos, a morir en este caso. Bien, continuando con los planetas que conforman el sistema solar, tenemos 2 clasificaciones. Tenemos los planetas interiores, ¿sí? O rocosos, también conocidos de esa manera. Entre ellos tenemos a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿sí? Bueno, ahí vemos también unas fotografías de ellos. Bien, estos planetas son los planetas más cercanos al Sol, ¿sí? Dentro de la órbita del Sol. Son pequeños y rocosos en relación a los otros, digamos, planetas, ¿sí? Que se llaman gigantes gaseosos. Y bueno, y como dijimos, se llaman planetas rocosos o terrestres. Bien, comenzando con Mercurio, es el planeta más pequeño que tenemos del sistema solar, ¿sí? También realiza, digamos, es el más rápido en dar una vuelta alrededor de nuestra estrella, ¿sí? También tiene características similares, podríamos decir, de nuestra Luna, porque tiene cráteres, tiene grietas, ¿sí? También tiene marcas de impactos de meteoritos. Este planeta no tiene luna, ¿sí? Y bueno, y las imágenes que podemos observar en la presentación fueron tomadas por una sonda que se llama Mariner 10, ¿sí? Que fue una de las primeras sondas espaciales que estudió en detalle este planeta, ¿sí? Bien, después tenemos a Venus, que es el segundo desde el Sol. Tiene una atmósfera, digamos, compuesta por dióxido de carbono, y también se la considera como un planeta eh, tóxico, por decirlo de una manera más sencilla, ¿sí? Si hay niños y niñas observando esta presentación, ¿no?
Y este planeta tampoco tiene lunas, siendo es Mercurio y Venus, no tienen lunas, no tienen satélites naturales, ¿sí? Y bueno, también se lo considera el planeta más caliente del sistema solar, ¿sí? Bien, después tenemos en tercer lugar desde el Sol, ¿sí? Nuestro propio planeta, que es el planeta Tierra. Nuestro planeta hasta ahora es el único planeta habitado, ¿sí? Propiamente como lo conocemos con vida. También está situado en un espacio, en una zona que se llama de habitabilidad, ¿sí? Dentro de esta franja de habitabilidad que nos encontramos, digamos, tienen las condiciones adecuadas para que exista vida, ¿sí? Bueno, nuestro planeta tiene un satélite natural que es muy conocida, que se llama Luna, la Luna, ¿sí? Y bueno, y es dentro de esta clasificación de los rocosos, es el cuarto, o sea, es el mayor de los cuatro, ¿sí? Y bueno, también tiene, digamos, su atmósfera está compuesta por gases que, digamos, condicionan a que nuestro planeta pueda albergar vida, ¿no? Y además, también podemos observar que en esta franja, en esta zona de habitabilidad, estamos en una temperatura media, no hace ni tanto frío ni tampoco tanto calor, por eso también puede albergar vida, ¿sí? Y bueno, y después tenemos uno de las naves, podríamos decir, uno de los grandes laboratorios que están en este momento orbitando nuestro planeta, que es la Estación Espacial Internacional. Y bueno, acá observamos algunas imágenes de la misma, ¿sí? Y algunas tomas fotográficas que han realizado, ¿no? Bien, con respecto a nuestra luna, nuestro satélite natural, bueno, ahí tenemos una imagen, tenemos mares, claro que es sin agua, ¿sí? Mares secos y cráteres. También en nuestra luna, por ejemplo, tiene fases, ¿sí? Otra de las características tiene fases, nosotros la podemos ver en fases, tiene distintos momentos, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en este momento tenemos una luna creciente, ¿sí? Muy finita, está creciendo la luna. Y bueno, como podemos observar ahí en las imágenes, esas marcas oscuras son los mares, ¿sí? Como sin agua, como dijimos anteriormente. Tenemos cráteres también que fueron por impacto de meteoritos, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos fotografías tomadas desde nuestro observatorio, ¿sí? Algunas fotos compartimos en distintos momentos, ¿sí? En distintas fases. Tenemos la luna llena, tenemos también la luna gibosa creciente. Sí, gibosa creciente es cuando nuestra luna ya pasa la mitad de la luz, ¿sí? Pasa hacia, digamos, apareciendo, se va haciendo mayor la luz hacia un lado. Bien, después tenemos a nuestra luna también, que es muy conocida porque, eh, digamos, es un cuerpo celeste en el que el humano pudo pisar, ¿no? Entonces, la foto más curiosa o más destacada que tenemos es la huella de Neil Armstrong, que fue un astronauta, también el primer astronauta en pisar la luna, ¿sí? Ahí vemos una huella de su bota. Y bueno, continuando ya con dentro de los rocosos, nuestro planeta, el planeta Marte, o bien conocido como el planeta rojo, ¿sí? Por su tonalidad, por su color, ¿sí? Es el cuarto planeta desde el Sol. Tiene una atmósfera comparada con nuestro planeta muy fina, ¿sí? Que está compuesta por dióxido de carbono. Y este planeta tiene dos satélites, ¿sí? Que se llaman Deimos y Phobos, y también este planeta últimamente es muy conocido porque hay sondas y rovers digamos, habitando en este espacio, ¿no? En esta superficie marciana.
Entonces tenemos muy conocido al rover Curiosity o Curiosidad en español, ¿sí? También tiene, digamos, una de las montañas más grandes del sistema solar, ¿sí? Se ha llamado Monte Olimpo. También podemos ver algunas estructuras como rocas, algunas montañas, ¿sí? También actualmente hay misiones que están estudiando, investigando tanto la superficie marciana como la atmósfera también. Sí, entre ellas tenemos, bueno, el rover Perseverancia, sí, y el helicóptero Ingenio, y eso desde Estados Unidos. También tenemos la misión de Emiratos Árabes Unidos, que también está estudiando este planeta, y tenemos la misión china, que se llama Tianwen-1, que también están las tres eh, estudiando, investigando un poquito más acerca de este planeta e enviando datos e información para que nosotros podamos seguir conociendo, ¿no? Y ir un poquito más allá de todo aquello que venimos conociendo hace años atrás, ¿sí? Bien, después, continuando, después de la órbita de Marte, tenemos al cinturón de asteroides. ¿Sí? El cinturón de asteroides tenemos cuerpos rocosos de distintos tamaños, miles de ellos, ¿sí? Luego de este cinturón de asteroides, tenemos, ya comienza, digamos, todo lo que es la clasificación de planetas gigantes gaseosos, se les dice, se los conoce de esa manera, o exteriores, ¿sí? Porque el cinturón de asteroides, digamos, determina este límite entre los rocosos y los gaseosos, ¿sí? Y bueno, también hay sondas y naves que están estudiando todos estos tipos de cuerpos celestes, ¿no? Como los asteroides. Y extrayendo también material para continuar conociendo acerca de nuestra formación, ¿no? Del sistema solar. Después tenemos, como bien dije, los planetas exteriores, ¿sí? Son los más alejados del Sol. Usualmente están localizados después del cinturón de asteroides, ¿sí? Vuelvo a decirlo. Son grandes y están formados principalmente por gases, y por eso se llaman gaseosos. Y también se los conoce como jovianos. Entre ellos tenemos a Júpiter, a Saturno, y bueno, estos dos planetas en este momento se pueden observar, ¿sí? En el cielo. Así que si tienen la posibilidad de salir y está despejado, digamos, el lugar donde viven, podemos observarlos. Y Urano y Neptuno, que son los últimos dos, ¿sí? Bien, Júpiter es el quinto planeta desde el Sol y es el más grande de todo el sistema solar, ¿sí? Bien, tiene muchos satélites, entre ellos tenemos 4 que son más conocidos, que se pueden observar desde un telescopio pequeño. Entre ellos tenemos a Io, a Ganímedes, a Calisto y a Europa, ¿sí? Y estos principalmente fueron descubiertos por Galileo Galilei, ¿sí? En el año 1610. Bueno, Júpiter tiene una atmósfera espesa, ¿sí? Y está compuesto principalmente de hidrógeno y de helio. Tiene nubes, si ustedes observan a su derecha, hay una especie de GIF para que ustedes puedan observar cómo se mueven esas nubes, ¿sí? Es como una franja, desde el telescopio también podemos observar dos franjas amarronadas, ¿sí? Como observan en estas imágenes. Y también tenemos un evento meteorológico, podríamos decir, que se llama la Gran Mancha Roja, que también la podemos observar, ¿sí? En la parte inferior a la derecha, se llama la Gran Mancha Roja, y aproximadamente, para que se den una idea, tiene el tamaño de 2 planetas Tierras, ¿sí? Así que imagínense lo inmenso que es Júpiter comparado con nuestro planeta, ¿sí? Esa gran mancha roja es una tormenta que también se puede observar desde un telescopio, ¿sí? Bueno, acá hay otra fotografía. Esta fotografía fue tomada por la sonda Juno,
¿sí? Cuando sobrevoló este planeta. Bueno, después viene el planeta Saturno, que es muy conocido por sus anillos, ¿sí? Por sus sistemas de anillos. Y en este caso también en este momento se puede observar en el cielo. Y es el sexto planeta desde el Sol. Y bueno, es el único que tiene definido, digamos, los anillos, pero tenemos a los planetas, los 4 planetas gaseosos que tienen medianamente un fino anillo, pero el más visible es el de Saturno, ¿sí? Desde la Tierra. Bien, principalmente estos anillos están formados por partículas de tamaños muy pequeños, ¿sí? Desde microscópicos hasta trozos gigantes como por ejemplo una casa, ¿sí? Así que pueden imaginarse también el tamaño de este planeta gaseoso. Este planeta también, al igual que Júpiter, está compuesto por mayormente por dos gases, que es el hidrógeno y el helio, ¿sí? Y es el único planeta, este es un dato también muy curioso, que es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua. Es decir, que si nosotros lo colocamos en una pileta de agua, ¿sí? En una pileta, por ejemplo, estas que usamos en el verano para meternos, digamos, este planeta flotaría, ¿sí? Y también tiene muchos satélites, que el más conocido, el mayor de ellos, es Titán, ¿sí? Que también tiene otra característica esta luna, este satélite natural, que es el único de todo el sistema solar, comparado de todas las otras lunas, es el único que tiene una atmósfera, ¿sí? Que es este que vemos acá en la parte inferior a mi derecha, ¿sí? Bien, después tenemos al planeta Urano, ¿sí? Su color también es muy conocido por tener esta tonalidad, ¿sí? Media celeste. Es el séptimo planeta desde el Sol, ¿sí? Y el tercer planeta más grande del sistema. Bueno, también este planeta está formado por hidrógeno. Bueno, acá aparece otro gas que es el metano, ¿sí? Y bueno, precisamente su color es por el metano, ¿sí? Posee anillos, como los demás planetas gaseosos, como dije hoy, Saturno es el que tiene más definido, pero estos son más finos, ¿sí? Más tenues. Y en este caso también es un planeta con una característica particular, que digamos tiene sus anillos inclinados, más inclinados, mucho más caídos que los otros, ¿sí? También tiene muchos satélites, entre ellos los más conocidos tenemos a Titania y a Oberon, ¿sí? Y después tenemos muchos otros más. Luego tenemos a Neptuno, que es el octavo planeta desde el Sol y es el más lejano, ¿sí? De los planetas gigantes gaseosos. Tiene los vientos más fuertes, ¿sí? De todo el sistema solar. Si observamos acá más o menos en la mitad del planeta, vamos a ver una marca oscura, se llama la Gran Mancha Oscura, ¿sí? Que es muy fuerte, que más o menos alcanza los 2000 kilómetros por hora, ¿sí? Y también tiene algunos anillos menos tenues, menos definidos, ¿sí? Muy finitos, en comparación, por ejemplo, con Saturno. También tiene varios satélites naturales, ¿sí? Y el mayor de ellos se llama Tritón, que Tritón es el que estamos observando acá en mi parte inferior, ¿sí? Ese es Tritón. Tritón. Y después, bueno, tenemos ya para salir de los que es planetas, ¿sí? Como lo definimos como planetas, tenemos a los planetas enanos, como es Plutón, ¿sí? Que en el año 2006 quedó fuera de la clasificación general de un planeta, ¿sí? Por sus características o condiciones, en este caso, de digamos, de no poder haber barrido, por decirlo de una manera, de su vecindario algunos cuerpos sí que lo orbitan, como los demás planetas. Bien, y también dentro de las sondas, como veníamos diciendo, de los rovers que están investigando todos estos cuerpos celestes, tenemos
también muy conocidas, que son las Voyager, ¿sí? Que, bueno, estas sondas han visitado principalmente a los planetas exteriores, ¿sí? Los planetas gigantes gaseosos, y lleva un mensaje, que este mensaje, digamos, lo llevó adelante el gran divulgador y astrónomo Carl Sagan, y también fue uno de los que, que implementó, ¿sí? Este mensaje para, porque estas ondas también ahí, digamos, se fueron del sistema solar, ¿no? Bueno, acá, como bien lo decía, tenemos los planetas enanos. A mi izquierda está el planeta enano Plutón, sí, que es una de las fotografías más actuales que podemos tener gracias a la sonda Nuevos Horizontes, sí, que pudo sobrevolar este planeta enano. Y bueno, entre ellos también tenemos a Eris, a Ceres. Ceres también es un planeta enano muy particular que se ubica, ¿sí? En el cinturón de asteroides, ¿sí? Y comparado con los asteroides tienen formas irregulares, ¿sí? Podríamos compararlo, por ejemplo, con una papa, ¿sí? Y Ceres es más esférico, ¿sí? Por eso, cuando se catalogó en ese año lo que eran planetas enanos, Ceres, que era antes considerado un asteroide, pasó a ser también planeta enano por sus características, ¿no? Y tenemos a Haumea y a Makemake, ¿sí? Dentro de esta clasificación. Y bueno, y ahora finalizamos este recorrido por el sistema solar. ¿Sí? Principalmente, como dije, esta charla fue dedicada más también a los más pequeños, ¿sí? Por eso lo hice no tan difícil, porque hay muchos términos que utilizamos en la astronomía que intentamos de que ellos también lo comprendan y que les guste, ¿no? Este tema del espacio, de observar, de orientarse, ¿sí? Y bueno, quiero cerrar con esta charla con una frase de Carl Sagan que muchos lo seguimos, que también fue una inspiración para muchos que seguimos estos pasos de la ciencia, de la tecnología, que dice: somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Bueno, y ese sería mi pequeño aporte dentro de esta actividad que ustedes nos han invitado. Qué interesante este tema, ¿no, Leonela? Definitivamente hay que conocer el vecindario donde vivimos, hay que conocer qué características tiene este vecindario. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿para qué viajar al espacio? Para qué tirar tanto dinero cuando hay gente muriéndose de hambre y todo este tema? Pero es bastante importante, o sea, invertir en este tipo de investigaciones nos hace más grandes, nos hace ver de dónde venimos. Entonces, definitivamente la exploración espacial está para eso, está para abrirnos un poco más los ojos de, de qué tan qué tan pequeños podemos ser en este mundo tan grande, ¿no? En este cosmos, en este universo tan grande. Bueno, ¿tenemos preguntas, Cris? Exactamente. Juan Carlos Regueiro está preguntándonos que si hay muchos observatorios en Santa Fe. Bueno, tenemos, sí, digamos, varios lugares que cuentan con un observatorio. Entre ellos tenemos, bueno, el nuestro está en la parte norte, sí, de la provincia de Santa Fe. También tenemos en Santa Fe capital, que está el observatorio CODE. También tenemos en la zona de Rosario. Sí, hay varios que están distribuidos por la provincia de Santa Fe, como para acercarse y visitar y compartir, digamos, todo este tema del espacio, ¿no? Ujú.
Eh, tenemos otra pregunta de Juan. Dice, ¿crees que los restos de la muerte de nuestro Sol den lugar a una estrella de tercera generación? Bien, en cuanto a este tema que también es una pregunta que lo realizan los más pequeños, ¿qué va a suceder cuando nuestro Sol ya no esté o que explote o que muera? Es que siempre una estrella va a generar eh, otro objeto, puede ser, no sé, otro sistema u otros restos, va a haber otros restos que pueden llegar a formar otro objeto. Digamos, también es cuando o nosotros le explicamos a los más pequeños, es eso, puede generar cualquier otro elemento, con toda esa materia y energía que queda, hasta incluso se piensa que, digamos, cuando nuestra estrella evolucione y llegue a su tamaño antes de morir, el tamaño va a tener hasta inclusive la Tierra o el planeta Marte. Así que esa materia y esa energía puede generar cualquier otro objeto, otro cuerpo celeste. Bien. ¿Cómo se determina que un planeta es enano? ¿Hay una unidad de medida para los planetas? Bien, cuando en el año 2006, digamos, se realiza la nueva definición del planeta, hay condiciones, digamos, que hacen que esa clasificación de planeta sea planeta enano, como le pasó a Plutón, por ejemplo, en cuanto al tamaño, la órbita, de no poder haber barrido el vecindario de otros objetos, sí, principalmente eso, de no poder barrer el vecindario. Por eso a Plutón se catalogó como un planeta enano. ¿Sí? Esas tres condiciones. Bien. Otra pregunta dice, hasta el momento, ¿qué exoplaneta crees más parecido a nuestra Tierra? Y a ver, hay muchas investigaciones, o sea, están saliendo muchos aportes científicos en relación a lo que se están descubriendo estos exoplanetas, y muchos dicen que son similares al nuestro, pero no creo que haya uno igual o con estas condiciones. No, no veo otro que sea de la misma manera. Digamos, como que nuestro planeta es el único, por más que haya alguno que se asimile. Bien, bueno. em, Sí, en este sentido de que, digamos, que no sea igual en condiciones. Si nosotros ujú, estamos, somos privilegiados porque estamos en estas zonas de habitabilidad, lo que no significa también que en algún lugar de la galaxia o en otro sistema planetario pueda haber uno también en la misma condición. No todos los cuerpos celestes que se encuentren como exoplanetas pueden llegar a ser iguales. ujú. Todo va a depender de su composición química y su ubicación. Bueno, acá hay una pregunta bastante interesante y bonita. Dice, ¿qué consejos nos darías a la hora de preparar talleres de astronomía para niños? Bien, lo primero que recomendaría es que se construyan, se piensen en recursos que, que a ellos les puede interesar, y también esos recursos que ellos mismos planteen, se interroguen, o que a nosotros nos planteen, nos pregunten, o nosotros preguntar también cómo ellos armarían un determinado recurso. Si, por ejemplo, para conocer el sistema solar, una vez nos plantearon realizar un juego de cartas, por ejemplo, del sistema solar, y observamos todos aquellos cuerpos celestes que había en nuestro sistema principalmente. Entonces ellos comenzaron a diseñar sus propias cartas, ¿sí?, del sistema solar,
y ellos pusieron las reglas, las instrucciones de ese juego. Entonces, a través de juegos, de recursos llamativos, plantear, tener sí, una planificación de los temas que se pueden dar, pero también escucharlos, ¿sí? Y respetar aquellos puntos que interese también. Ujú, Nosotros vamos más por lo que es aprender, además de tener ya, digamos, vamos a enseñarles. ujú. Pues siempre esa la actividad que tenemos planteada para una determinada clase, a lo mejor no, o ellos vienen con otra idea o alguna otra duda, entonces esa actividad que teníamos para ese día se modifica y terminamos hablando sobre lo que a ellos en realidad les interesaba ese día. También esta idea de poder rescatar la que ellos nos plantean, digamos, desde distintas edades. Nosotros trabajamos con niños y niñas desde los 5 años hasta personas adultas mayores, ¿sí? Más o menos de 84 años. Entonces nosotros intentamos escucharlos, ¿sí? Y que ellos planteen ese interés o esa duda que, digamos, para poder seguir trabajando en relación a eso, ¿no? A raíz de eso. Bueno, en mi experiencia como niños también, con niños, trabajando con niños, es bien importante poner sobre la mesa cosas manipulables, ¿no? Cosas que ellos puedan tocar, que ellos puedan elaborar, que ellos puedan interactuar. Es como más significativo el aprendizaje cuando ellos pueden, lo que tú dices, como cuando ellos pueden elaborar sus propias cosas para poder entender un poco la temática que se les está enseñando. Eh, Casualmente, pues en una de mis clases les tuve la oportunidad de enseñarles cómo hacer cohetes solamente usando vinagre y baking soda. ¿Cómo se llama eso? Eh, bueno, baking soda. Nosotros Y construimos mira, con es bicarbonato de sodio. bicarbonato. Y fue bastante emocionante porque fue algo que ellos hicieron y de alguna forma ver que cómo despegaba y cómo esa reacción química se formaba para poder hacer que este cohete despegara fue una experiencia única para ellos. Y yo creo que así, de esa manera es que se le Exacto. puede llegar a los niños a inducirlos hacia ese mundo del conocimiento. Bueno, Hasta y incluso es importante también en la construcción de estos elementos, de estos objetos, recursos, la parte de conciencia ambiental, de que ellos puedan construir sus propios elementos con materiales reciclados que tenemos en casa. Entonces, ahí podemos reducir, por ejemplo, lo que es botella, plástico, cartón, ujú, papel. Entonces ellos construyen, como bien lo decías, por ejemplo, los cohetes, ¿sí? Lo podíamos hacer con reacción química o, por ejemplo, impulsados por agua, o también, por ejemplo, todos esos elementos ópticos, ¿sí? Por ejemplo, un mini telescopio o un ujú, observador un contador de estrellas, ¿sí? Todos aquellos elementos que ellos puedan tener en casa y puedan, digamos, ser protagonistas de algún evento eh, astronómico, sin contar, por ejemplo, con un telescopio, porque un telescopio está, bueno, actualmente los precios son caros, entonces lo que intentamos es que ellos mismos construyan sus instrumentos ópticos. Y lo mismo planteamos, por ejemplo, tenemos un proyecto vigente que se llama la mochila astronómica, que es poder llegar a aquellos lugares, ¿sí? Por ejemplo, zonas rurales o pequeños pueblos que no tienen un centro de investigación, ¿sí? En su lugar. Entonces, nosotros nos trasladamos a esos lugares y llevamos ese proyecto y equipamos a todos esos lugares, como por ejemplo escuelas, ¿sí? Que no tienen la posibilidad de tener un telescopio, por ejemplo. Entonces, nosotros con aquellos recursos, materiales simples, sencillos, ¿sí?
poder equipar este lugar. Entonces también eso de la conciencia ambiental es otro de los ejes transversales que tenemos también dentro de esta ciencia, ¿no? Sí, de hecho, ustedes como observatorio forman parte de un eje comunitario donde pueden acercar mucho más a las personas hacia la observación del espacio. Digo yo, no todas las personas, por lo que tú dices, no tienen acceso a un telescopio. Yo creo que debe haber un porcentaje muy grande de personas que nunca han observado el espacio por medio de un telescopio, por ejemplo. Y la labor que ustedes desempeñan como observatorio es bien interesante y bien bonita porque no solamente acercan a adultos, sino que también a los niños y a toda la comunidad. Entonces tienen una responsabilidad social bastante grande en la que están sabiendo responder a esas necesidades y están involucrando a la comunidad a muchas actividades que yo sé que ustedes están haciendo y que de verdad aplaudo de todas maneras porque eh, o sea, es muy importante, es bastante importante este aspecto que no, de pronto no se enseña solamente en los colegios. Y bueno, hay otra pregunta, Leo. Sí. Dice, cuando das un taller para los niños, ¿resuelves todas sus inquietudes o dejas algún misterio para que investiguen en sus casas? ¿Qué recomiendas? Sí, bueno, cuando ellos plantean, usualmente durante todo el tiempo que están en el taller, siempre preguntan y hay algunas que usualmente respondemos entre todos y hay otras que las dejamos para que ellos reflexionen acerca de lo que plantearon, qué les parece, creamos hipótesis. Está bueno esto que ellos también por sí mismos puedan investigar, puedan pensar, ¿sí?, acerca de esa pregunta que ellos realizaron, si puede ser esto, puede ser aquello, por qué ellos le quisieron preguntar eso, ¿sí? Entonces, esto de responder y dejar también para que ellos sigan reflexionando, digamos, considero las dos opciones, pues le damos la oportunidad de que ellos puedan reflexionar acerca de esa duda o esa inquietud que presentaron en relación al tema ese, ¿no? Y Y además que otra es cosa importante también que que la destacamos familia, es que, perdón, sí, sí está. es por la del delay que tenemos, que es importante también involucrar a la familia en la investigación de estos temas, ¿no? Exactamente, sí. La familia juega un papel fundamental, sí, principalmente con este tema de la pandemia. Nosotros estuvimos trabajando durante el 2020 de manera virtual, sí, utilizamos WhatsApp, enviamos, digamos, los documentos a través de WhatsApp. Y eso de que nos planteamos la necesidad de aquellos niños y niñas, sí, que asistían a nuestro complejo científico que no tenían esa posibilidad de conexión a través de WhatsApp o Internet. Entonces, lo que surgió entre todos el personal, todos los docentes de acá de nuestro complejo, es poner en marcha un proyecto que teníamos ya anteriormente y le dimos más volumen y colocamos en órbita la radio. Tenemos una radio comunitaria de divulgación científica, entonces, a través de eso, por aire, primero empezamos por aire a dar clases, tanto del taller de astronomía, de experimentos, de química, de electrónica, todos los talleres que funcionan acá en nuestra escuela de ciencias. A través de la radio dictamos cada uno de ellos y ellos podían a través de la radio escucharnos. Luego nos pareció importante seguir expandiendo este tema de la radio y seguir accediendo dándole posibilidades a más personas y llevamos adelante el formato online, que es a través de internet. Entonces, por aire, por internet, nos pueden escuchar y bueno, creo que eso fue la fortaleza que tuvimos en relación a la pandemia. Entonces, cuando nosotros planteamos la actividad a través de la radio, nosotros enviábamos el material también con anterioridad
y ellos iban siguiendo el material y nos iban siguiendo a nosotros durante la radio, digamos, durante el programa. Toda la semana tenemos una programación, ¿sí? Tenemos en esa programación, la lleva adelante el Museo de Ciencias Naturales, que es nuestra ONG madre, que nos acuna, que fue la primera que surgió. Después con esto nació el observatorio, ¿sí? También tenemos pequeños que ahora de grandes son astrónomos, tenemos un doctor y un licenciado en astronomía que salieron de nuestra institución, que cumplieron, digamos, su sueño comenzó ahí. Tenemos el Club de Ciencias Doctor Francisco de Pedro, que es la parte joven, la parte de niños, adolescentes y jóvenes, que van desde los 9 hasta la edad nuestra. Pero nosotros también conformamos, somos asesores de ese club y ellos llevan adelante las actividades solidarias y comunitarias que tenemos con la sociedad. Después tenemos también la parte de la Escuela Municipal de Ciencia y Tecnología Juvenil, donde dictamos los talleres, donde digamos, está el espacio geográfico, el espacio físico, y bueno, y ahora tenemos la radio, que también funciona todos los días, y cada una de estas instituciones que nombré tiene su programación, y también tenemos un sector de radio abierta que dejamos para aquellas personas que tienen una necesidad, por ejemplo, como el hospital, de informar toda aquella situación, por ejemplo, de la pandemia en la ciudad o de los bomberos, ¿sí? Cuando tienen un mensaje para la comunidad. Y bueno, eso estamos realizando por ahora. Bueno, están muy bien organizados y el hecho de que estén como en red con todo, con los medios, con el internet, con la emisora, con todos los programas que llevan a cabo dentro de las instalaciones, pues me parece que están haciendo un trabajo impecable y los felicito, Leonela. Te felicito porque eres una líder social, eres una líder que le encanta y que tiene esa vocación de inspirar a otros también en todos estos temas científicos. Y yo sé que cuando una persona trabaja con esa emoción y con esas ganas de aportar algo a la sociedad, de seguro los frutos se van a ver, así sea a mediano plazo, se van a ver, porque estás tocando los corazones y las mentes de las personas y eso es bastante valioso. Entonces, pues Leonela, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta información, que hayas estado con nosotros esta noche. Eh, pedimos mil disculpas, pues de pronto por los retrasos que tenemos en el Internet, pues no son involuntarios. Si las personas quieren seguir mucho más tu trabajo y lo que tú haces y el observatorio, en dónde pueden, te pueden buscar? ¿Cómo te pueden buscar en las redes? Bien, tenemos las redes sociales de Facebook. Al observatorio lo pueden encontrar como Observat Astronómico Sangris y a la radio la pueden encontrar como Radio Científica Comunitaria. Y bueno, en su muro compartimos todas las actividades que venimos realizando, hasta incluso, bueno, la Escuela Municipal de Ciencia y Tecnología Juvenil también tiene Facebook, la encuentran de esa manera. Y también los invitamos a que sigan. Dentro del muro de la radio van a encontrar el link para escucharnos de manera online todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, eso los invitamos para que nos sigan. Y bueno, y que también invitamos para que se contacten y podamos continuar esta conexión en esta ciencia, tanto en la ciencia como en la tecnología, y quieran aportar para continuar trabajando juntos, están invitados. Muchísimas gracias, Leonela. Y bueno, los invitamos mañana para que se conecten con nosotros a la misma hora, a las 11 UTC. Mañana vamos a tener otro invitado también fuera de este mundo, se llama Ricardo Arnaiz. Él es mexicano y es un productor de cine. Hace muchísimas cosas digitales, audiovisuales y nos va a hablar sobre su documental
reciente del astronauta Neri Vela. Entonces, mañana vamos a hablar muchas cosas interesantes con Ricardo también. Muchísimas gracias entonces, Leonela. Los esperamos mañana, las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Mil gracias por sus preguntas. Al grupo ACME, muchísimas gracias por estar con nosotros también en este día. Y a todas las personas que van a ver este streaming posteriormente. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche y cielos abiertos para ti, Leonela.